sean bienvenidos en esta hora a la casa del Señor. Vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola a los Hebreos, ¿verdad? Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 9. Hermanos amados, déjenme decirles que, wow, este capítulo 9 es realmente tremendo. Es una revelación tan maravillosa que Dios nos deja en su palabra para que podamos entender lo que tenemos en Él, hermano. Amén. Lo que tenemos en Él. ¿Ok? Porque el Padre nos ha entregado a su Hijo Jesús. Amén. Y Jesús vive en nuestros corazones, en nuestra vida. Y es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos. Y en Él estamos seguros, en Cristo estamos completos. En Cristo no nos hace falta nada, hermano. Amén. Porque Él lo ha hecho todo a nuestro favor. Y nosotros lo único que tenemos es que vivir de acuerdo a su voluntad, conforme a lo que Él nos deja en la palabra escrita, conforme al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Conforme a los deseos del Espíritu, no de nuestra propia naturaleza. Amén. Amén. Así que ya hemos visto hasta ahora, voy a hacer un pequeño así rápido. Hasta ahora hemos visto en todo hasta el capítulo 8, donde estuvimos estudiando, ¿verdad? Que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, que Cristo es superior a los profetas. Amén, hermano. Amén. Que Cristo, ¿verdad?, es superior, que Él representa el nuevo pacto que es superior al antiguo, ¿verdad que sí? Amén. Y vimos también, y hoy vamos a ver algo tan maravilloso, y es que no solamente Cristo es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que aún Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Pero hay algo que vamos a aprender aquí en el capítulo 9, y es que no es solamente el gran sumo sacerdote, sino que también es el tabernáculo. Amén. Que Él es el tabernáculo. Amén. Y de eso vamos a hablar hoy. El capítulo 9, vamos a leer, bueno, es bastante largo, pero vamos a tratar tiene 28 versículos, pero vamos a tratar de ver si llegamos hasta el versículo 10, y entonces la semana que viene estudiamos la segunda parte. ¿Está bien? Porque de verdad que es bastante amplio, ¿ok? Vamos a leer del 1 al 10. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Yo quiero que vamos a leerlo con detenimiento para que lo podamos entender, ¿ok, hermano? Dice: ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio,
de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora vean esto, el versículo 7. Pero en la segunda parte, es decir, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece, escuchen esto, por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando, escuchen esta palabra, hermano, dando el Espíritu Santo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Entendieron eso? Wow. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer, escuchen esto, perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comida y de bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Amén. Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú nos des sabiduría, nos des entendimiento. Señor, sobre todo, danos esa iluminación maravillosa de tu Espíritu Santo para entender y comprender, Señor, esta tu bendita y poderosa palabra. Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Dios eterno y sublime, gracias, Padre. En el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amados en el Señor, les dije al comienzo, ¿verdad?, que este capítulo 9 de los Hebreos es sumamente importante, y desde para algunos estudiosos teólogos, ¿verdad?, pues consideran que este es uno de los pasajes más teológicos del Nuevo Testamento. Este capítulo 9 es uno de los capítulos más teológicos del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque allí el autor de esta hermosa epístola nos explica, ¿verdad?, con lujo de detalles, nos explica la superioridad del sacrificio de Cristo frente al sistema sacrificial levítico. ¿Ok? Vuelvo a repetirlo, es sumamente importante porque aquí en este capítulo encontramos la explicación sobre la superioridad del sacrificio de Jesucristo frente a los sacrificios levíticos que se practicaban, ¿verdad?, en el antiguo pacto o en el antiguo testamento. Amén. Ok, déjenme tomar un poco de agua, con permiso. Ok. ¿Cuál es el contexto, verdad? Ya venimos hablando en el capítulo 8, recuerdan que estuvimos platicando acerca del nuevo pacto que era superior al antiguo, ¿verdad? Hemos estado hablando de todo eso desde el capítulo 7, donde también hablamos el capítulo, ¿dónde está aquí? Ajá, el sacerdocio de Melquisedec, ¿verdad? Y luego el nuevo pacto que era Cristo Jesús. Ahora, hermano, el capítulo 9 sigue con ese argumento, ¿verdad?, el cual
comenzó en el capítulo 8. ¿Cuál fue el argumento que comenzó en el capítulo 8? La superioridad de Cristo por ser el que, Él persona, Él mismo, el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto que Él mismo pues representa. También vemos que Cristo es superior al sumo sacerdote, ¿verdad? Y que Él es el nuevo pacto, ya lo dije ahora mismo. Pero también el autor aquí nos va a explicar cómo funcionaba, ¿verdad? Y usted puede darse cuenta cómo el autor comienza desde el versículo 1 a hablarnos y a darnos una descripción detallada de cómo era el tabernáculo y cada una de las partes que había en el tabernáculo, y al mismo tiempo cómo era que funcionaba el trabajo del sacerdote y a la misma vez del sumo sacerdote, ¿verdad? Y cómo era todo aquel ritual que se debía realizar para poder llegar hasta el lugar santísimo, ¿verdad? Recuerden, el tabernáculo estaba dividido en dos secciones, ahí da la descripción, ¿verdad? Desde el verso 1 en adelante podemos ver la descripción que Él nos da. Amén. Y noten que en el versículo 1, ¿verdad? En el versículo 1, el autor nos dice que el santuario era terrenal. Cuando hablamos de santuario, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del tabernáculo, ¿verdad? Del tabernáculo. Era un tabernáculo terrenal y al mismo tiempo pues tenía sus limitaciones. ¿Por qué tenía sus limitaciones? Porque solamente se limitaba a ofrecerse sacrificios los sacerdotes todos los días, ¿verdad? Por el pecado del pueblo, pero solamente para cubrirlos. Solo para cubrirlos, no para perdonarlos. Por eso era limitado, ¿verdad? Y por esas razones que encontramos más adelante, cuando dice que era necesario, el versículo 8 donde dice, y dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Porque ¿quién manifestó el camino para el lugar santísimo? Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz del Calvario, que se rasgó el velo del templo y hizo posible que ahora el camino para llegar al lugar santísimo quedara expuesto para que todos aquellos que creyeran en Jesucristo, a través de Él, poder entrar a la presencia misma de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso dice allí que el santuario era terrenal y tenía sus limitaciones. ¿Cuáles eran las limitaciones? Bueno, entre las limitaciones, bueno, para que no voy a entrar en muchos detalles con referente vamos a ver las partes, la descripción de ese santuario, ¿verdad? ¿Cuál era, especialmente cuando estábamos hablando del tabernáculo en el desierto? Porque en los tiempos de Jesús ya no estaba el tabernáculo ese que tenían que estar moviendo y cargando, sino que en el tiempo de Jesús ya estaba el templo, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver cómo era ese tabernáculo que había en el desierto, ¿verdad? El autor nos describe ese tabernáculo y en primer lugar nos habla del lugar santo. En el versículo 2 vemos que dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo. Ok, ¿qué había en el lugar santo? Estaba en el candelabro, estaba el candelabro. ¿Usted sabe cómo se llama eso? ¿Cómo lo llaman los judíos? La menorá. Exactamente, ¿verdad? Luego, ¿qué más había? Estaba la mesa de los panes de la proposición. Y luego, ¿qué dice?
Ya vemos la primera parte. La segunda parte, que era entonces el lugar santísimo, dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Ahora, ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué contenía o qué había detrás de ese velo? O sea, separado por un velo, ¿verdad? ¿Qué había? Dice, el altar del incienso. ¿Sí? ¿Qué más? El arca del pacto. Dice, en el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, ¿verdad? O sea, el altar del incienso y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro. ¿Y qué había en la urna de oro? Contenía maná. Aparte del maná, ¿qué más tenía? La vara de Aarón que reverdeció. Y por último tenía las tablas del pacto. Pero es interesante, yo no sé si ustedes han visto las fotos, los dibujos, ¿no? Lamentablemente no está para que pudiéramos proyectar alguna, ¿verdad? Ese tabernáculo dice que tenía, ¿qué más? Dice ahí, y sobre ella los querubines, ¿verdad? Las tablas del pacto y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es interesante, ¿verdad? Que el autor nos diga eso, que no se puede, ¿verdad?, hablar sobre tal asunto. Pero luego, aquí, hermanos amados, podemos encontrar claramente que el autor no solamente nos está describiendo el mobiliario, los muebles que habían allí, sino él nos estaba mostrando un sistema altamente simbólico que apuntaba o que nos señalaba a algo mucho más grande. ¿Ok? A algo mucho mayor. ¿Que vino a ser quién? Cristo Jesús. Que vino a ser Cristo Jesús. Amén, hermanos amados. Entonces, veamos ahora, a partir del verso 6 en adelante, cómo no solamente el santuario era un santuario terrenal y con limitaciones, sino que ahora a partir del verso 6 vamos a encontrar, ¿verdad?, la función sacerdotal levítico, pero de una manera limitada también. De una manera limitada. ¿Ok? Veamos lo que dice el verso. Y dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, que dice, entran los sacerdotes continuamente, ¿verdad? Ellos entraban continuamente al lugar santo. ¿Y qué hacían? Dice, y así después de estas cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿En qué consistían esos servicios de culto? Bueno, en ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, ¿verdad? Todos los días, dice la palabra en Levítico capítulo 8, que cada mañana el sacerdote se pondrá su vestidura, entrará a ese lugar y tomará la ceniza, la sacará del campamento y la llevará afuera, y luego vendrá y colocará madera nueva, leña nueva en el altar, para que el altar nunca se apagara, porque el fuego del altar debía permanecer siempre encendido. Y eso habla de nuestro altar. Ese altar que Cristo ahora mismo representa en nuestras vidas. Ese altar que ahora, ¿verdad?, somos nosotros mismos, somos la habitación del Espíritu Santo. Y qué interesante que el apóstol, que Juan el Bautista le dijo a las multitudes, viene uno tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar su sandalia, el cual os bautizará con Espíritu Santo y
fuego, hermano. ¡Wow! Maravilloso. Con Espíritu Santo y fuego. Amén, hermano. Ahora vamos a ver. Ese era el trabajo del sacerdote, ¿verdad? Los sacerdotes de la orden sacerdotal. Pero vamos a ver, vamos a continuar más adelante, porque luego dice, pero eso eran los que entraban a la primera parte, ¿verdad? Al lugar santo. Hasta ahí. Y luego dice, pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, ¿verdad? Solo el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año, hermanos amados. Wow. O sea que era una función entonces también limitada. ¿Ven? Una sola vez al año, era una función limitada. Y dice ahí, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año. Ahora bien, ¿qué nos indica esto? Que solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, y esto se hacía en una reunión llamada el día de la expiación. ¿Ok? Ese era el día de la expiación, donde el sumo sacerdote no podía entrar a ese lugar sin sangre. O sea, en otras palabras, haber ofrecido un sacrificio y llevar la sangre. Amén, hermano. Dice, no sin sangre, la cual, y aquí vemos otra vez por qué era el servicio sacerdotal era limitado. Dice aquí claramente, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¡Wow! O sea que el día de la expiación era un culto especial donde se ofrecía, ¿verdad?, esta ofrenda que el sumo sacerdote entregaba, que era sangre. Sangre. ¿Sí? Y la ofrecía por él mismo primero y luego por los pecados de todo el pueblo, por el pecado de todo el pueblo. Ahora veamos por qué era limitada. Bueno, estos sacrificios, si podemos seguir leyendo, ¿verdad? Estos sacrificios, hermanos amados, no perfeccionaban a los hombres. ¿Ve? Esos sacrificios no perfeccionaban la mente, ni el corazón, ni la conciencia de los individuos. ¿Me entiende, amado? Número uno. Número dos, esta celebración eran simplemente ordenanzas que se les había establecido Dios mismo, pero eran ordenanzas que se pueden decir temporales, naturales, carnales. ¿Me entienden, hermano? Por eso era que el servicio era limitado. Y una última cosa, y era que este servicio sacerdotal solo trataba lo de afuera, no lo de adentro. ¿Me están entendiendo? Y de allí la relevancia, de allí, hermanos amados, la superioridad del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Me entienden? De allí esa importancia tan maravillosa, ¿verdad?, que nosotros podemos encontrar, porque ese tipo de sacerdocio, ¿verdad?, no podía transformar el interior del hombre, porque solo podía cubrir el pecado, pero no quitarlo. No podían quitarlo, hermanos amados. Ahora bien, tengo tiempo todavía para poder seguir hablando, así que vamos a leer del verso 11 al 14 para que veamos la superioridad
de Cristo como sumo sacerdote. ¿Ok? Vamos a ver la superioridad de Cristo como sumo sacerdote. ¿Ok? Leamos, o alguien que pueda ir leyendo, si me ayuda. Verso 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Wow, hermano. ¿Entendieron eso? Qué hermoso, hermano. Sin duda alguna que yo estaba orando y decía, Dios mío, qué gozo es saber que yo soy templo y morada de tu Espíritu Santo, Señor. Qué gozo es saber, Padre, que tu Hijo Jesucristo mora en mí por medio de tu Espíritu. Porque sin duda alguna, nada de lo que yo haga, nada de lo que yo tenga, nada de lo que podamos hacer va a llenar eso que solamente Cristo puede llenar. Amén, hermano. Solo Cristo. Y aquí, a partir de este verso, hermanos amados, vemos la superioridad de Cristo. Miren esto, yo quiero que lean nuevamente cómo comienza el versículo 11. Léanlo, todos juntos si pueden. ¿Cómo dice el versículo 11? Hasta ahí, solamente. Diga, mira, yo lo voy a leer nuevamente. Dice, pero estando ya presente Cristo. ¿Vieron? Estando ya presente Cristo. ¿Para qué necesitamos entonces otro tabernáculo? Otro santuario. Si ya Él está presente en tu vida y en mi vida, hermano. Amén. Él está presente en cada uno de los que hemos creído en Él y lo hemos aceptado y nos hemos apartado para vivir para Él. Él está presente. Pero miren la verdad verdadera, porque aquí sí, aquí sí esto es una verdad absoluta. La verdad verdadera, aquí dice claramente que estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Escuchen esto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, ¿de dónde? Oh, gloria a Dios. ¿De dónde proviene? Del cielo, proviene del Padre, proviene de la eternidad. Cristo, nuestro Dios. Cristo, nuestro Dios, aleluya. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Miren esto. Sino por su propia sangre. ¿Se da cuenta? Lo que yo les dije al comienzo, ¿qué fue lo que les dije? No solamente Él fue el sumo sacerdote o es el sumo sacerdote que podía entrar al lugar santísimo
y llevar la sangre para rociarla allí, ¿verdad? Y ofrecerla en sacrificio, como lo hacía en el antiguo pacto el sumo sacerdote, sino que ahora Él es, ¿qué? El sumo sacerdote, pero también Él es el sacrificio. ¿Por qué? Porque Él fue el que derramó su propia sangre. Maravilloso. Y ahí lo dice claramente. Cristo entra a ese tabernáculo superior, no hecho por manos humanas, sino en el verdadero tabernáculo celestial. Amén. Al tabernáculo celestial. ¿Por qué, hermano? No con sangre de machos cabríos, como se hacía en la antigüedad, ¿verdad? Sino con su propia sangre. Y escuchen esto, entró, aleluya, una vez, y ahí no dice y, ok, ahí dice una vez, porque si dijera y, nos dejara como que un chance de que se puede volver. No, ahí dice una vez para siempre. Para siempre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y para quién creen ustedes que es esa eterna redención? Para usted y para mí. Él pagó el precio por esa eterna redención. Alabado sea su nombre para siempre, amados en el Señor. Ahora yo quiero que veamos un cuadro maravilloso acerca de las diferencias que habían en el antiguo pacto y ahora el nuevo pacto que nosotros tenemos, ¿ok? En el antiguo pacto los sacrificios tenían que hacerse todos los días. O sea, los sacrificios eran repetidos. Pero ahora en el nuevo pacto fue un sacrificio una vez para siempre. Una vez para siempre. En el antiguo pacto se derramaba sangre animal. Pero ahora en el nuevo pacto se derramó la sangre de Jesucristo. En el antiguo pacto el sacrificio era una purificación externa, pero ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús es una purificación interna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo mora y vive en ti y Él ha hecho todo a favor tuyo. Y por eso dice la Biblia que ahora el nuevo pacto ha sido escrito, ¿dónde? En los corazones. El nuevo pacto en Cristo ha sido escrito, está ahí. Amén, hermano. En el antiguo pacto, hermano, todo era temporal. Pero ahora en el nuevo pacto en Cristo, todo es eterno. Todo es eterno, hermanos amados. Y ya para ver qué hora es, 2 minutos me quedan. Santo Dios, si le da chance. Ahora bien, para concluir con esta parte, ¿verdad? Y la semana que viene culminamos. Leamos el versículo 13 y 14. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros rociadas a los inmundos santifican para la, escuche bien, purificación ¿de qué? De la carne, nada más. O sea, lo externo. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿verdad? Solamente
santificaban para purificación de la carne. Ahora vean el versículo 14 que comienza. El versículo 14 es una pregunta. ¿Sí o no? Es una pregunta. Y la pregunta que se nos hace aquí, el autor nos hace esta pregunta. Ok, si la sangre de los machos cabríos, de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, entonces yo quiero que ustedes me respondan. Ok, voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Escuchen, ¿qué limpiará? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se dan cuenta por qué el sacrificio? ¿Por qué el sacrificio de Cristo y por qué el pacto de Cristo y por qué Cristo es nuestro nuevo santuario y por qué decimos que lo que Él hizo es eterno? ¿Por qué? Porque Él purifica nuestra conciencia. ¿Y qué es nuestra conciencia? Es lo interior, lo interno. No como lo hacía el sacrificio del pacto antiguo, sino que ahora en el nuevo pacto en Cristo Jesús se hizo una sola vez para siempre para purificarnos interiormente. ¿Para qué? Para que podamos servir a un Dios muerto. Ok. A un Dios vivo, aleluya. Para que podamos servirle a un Dios vivo. Entonces, hermanos amados, Cristo, si vemos ahí, se ofreció sin mancha. Sin mancha. Y yo quiero que veamos a la Trinidad de Dios ahí. A ver si usted la vio. Miren cómo dice. Cristo, el Hijo, ¿verdad? Ok, Cristo el Hijo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Ahí está. Cristo se ofreció sin mancha. ¿A quién? A Dios Padre. ¿Verdad? Por el Espíritu eterno. O sea, el Espíritu Santo. Entonces, si Él se ofreció sin mancha al Padre, por el poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya, ¿cómo no podrá entonces Él limpiar nuestras conciencias de todas, como dice ahí el verso, de todas obras muertas? De todas esas obras muertas. ¿Sabe por qué lo hace? Para capacitarnos, para poderle servir a un Dios vivo. ¿Le dan gloria a Dios por eso? Toda la gloria y la honra sean para nuestro Dios, hermano. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, mire. No, hermano. De verdad, estamos completos en Él. Amén. Vamos a vivir para Él. Vivamos para Él. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Él. Por eso se cumple la palabra, ¿verdad? Que todo lo que hagamos, que lo hagamos como si fuera para Él. Amén. Para Él, hermano. Yo no entiendo cómo la gente puede asociar el mundo, las cosas del mundo con las cosas espirituales que tienen que ver con Cristo. No, yo no entiendo eso. Yo no puedo entender cómo hay personas que asocian todavía aspectos de su naturaleza carnal
con las cosas que tienen que ver con lo espiritual. No me cabe en la cabeza. Hermanos, yo siempre he dicho, ustedes me han escuchado muchas veces decir esto, y lo voy a repetir otra vez: o somos o no somos. Amén. O somos o no somos. ¿Sí o no? Sí. Porque no podemos estar en dos aguas. Ya. No podemos estar en dos aguas, hermano. Amén. Amén. Tenemos que ser. Si Cristo lo ha hecho, Cristo lo ha hecho todo a favor de nosotros, hermano. Por favor. Amén. ¿Cómo nosotros vamos a volver atrás? Y de eso se trata esta carta. Me parece a mí escuchar esas mismas palabras diciéndosela en el espíritu a aquella iglesia de Jerusalén. ¿Cómo ustedes pretenden volver atrás? Después de que Cristo ha hecho todo esto por ustedes. Y ya Él está en ustedes, estando al presente. ¿Cómo es que todavía ustedes estén pensando de volverse otra vez al judaísmo y a todo lo que tenía que ver con eso que le podía dar seguridad a ellos? Y para nosotros también es aplicable, hermano. Vamos a vivir para Cristo, hermano. Vivamos solo para Él. Amén. En obediencia a todo lo que Él quiere para nosotros. Amén, hermano. Amén. Entonces, la próxima semana vamos a seguir estudiando esto y vamos a continuar, ¿verdad? Desde el versículo 15 hasta el versículo 28 al final. Amén, hermano. Así que vamos a darle gracias al Señor y recolectamos las ofrendas, los diezmos, ¿verdad? Y nos despedimos hasta, pues, el próximo domingo. Este viernes hay reunión de jóvenes, ¿verdad? Y luego el domingo nuestra reunión. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos delante de tu divina y maravillosa presencia una vez más, Señor, con nuestros corazones llenos de regocijo y agradecimiento, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros, Padre. Sin duda alguna, oh Dios, es sorprendente ver todo lo que tú has hecho, Señor, por mi vida. Señor, ayúdame para no negarte. Ayúdame, Padre, por favor, para negarme a mí mismo, Señor, y seguir hacia adelante. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, glorifícate de manera especial en la vida de cada uno de nosotros aquí presentes y en la de toda nuestra amada congregación y todos aquellos que han decidido, Señor, poner la mano en el arado, que podamos seguir hacia adelante y no volver atrás, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido de manera muy especial que tú bendigas a cada uno de mis hermanos presentes. Señor, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a mi hermana Lorena de manera especial, oh Dios, cada día, fortalécela, afírmala en ti, oh Dios, para gloria de tu nombre, al igual que su amada hija, su familia, Señor. Padre, también a mi hermana Yasmín, a su esposo José, sus niños, sus hijos mayores, bendícela, Padre, de manera especial. Dios mío, mi hermana Gloria, oh Dios, bendícela de manera especial a tu hija, junto con sus amados hijos, Señor, y su familia. A mi hermana Jackie, Señor, su esposo, nuestro hermano Gustavo, Señor, a sus hijos, oh Dios, su hija Zenet y Génesis, Señor. Cuida de cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, gracias por mi hermana Iris también, Señor, una vez más. Tu bendición sea sobre ella, Dios mío, su esposo, nuestro hermano Alex. Señor, ponemos en tus manos a sus hijos, Señor, en especial a su hija, oh Dios, a su familia, Señor, para que tú sigas guardándolos, cuidándolos de manera especial, Dios mío. Señor, nuestra hermana Brenda, Dios mío, está en tus manos, Señor, junto con su esposo, nuestro hermano Ramón, sus hijos,
Bendícelos de manera especial, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias por la vida de mi hermana Laura, Señor. Régulo su hogar, su familia, sus hijos. Bendícelos, Padre. Igualmente, Señor, bendecimos la vida de nuestro hermano Luis, su esposa Brenda, que están con nosotros en este día. Dios de los cielos, que tu gracia, tu favor, sobre todo la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo sea con ellos, oh Dios, guiándolos en cada paso, en cada decisión que toman para la gloria de tu nombre. Sigue abriendo puertas, Señor, para ellos, puertas de bendición, Padre, para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, por mi hermano Adín, Señor, este joven dispuesto para servirte, Señor. Fortalécelo, ayúdalo, cuídalo cada día de su vida, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por mi hermano Armando, Señor, también. Bendícelo, cuídalo, Dios. Pongo en tus manos a su familia, a su querida madre allá en México, Dios mío. Bendícela, guárdala, Dios. Prospera sus caminos, oh Dios. Señor, la vida de mi hermano Eduardo, oh Dios. Nuestro hermano Brian, Eduardo, el cual amamos, Señor, porque él es parte nuestra, Dios mío, en esta iglesia. Gracias por su apoyo, por su trabajo. Gracias, Señor, porque él ha sido un canal de bendición para nosotros, oh Dios. Bendice a su amada esposa, a sus hijos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por toda nuestra congregación de Christ Church Latina, Señor. Por todo el liderazgo, Señor, por todos y cada uno de los que son parte de esta congregación, donde quiera que se encuentre, tu Espíritu Santo sea alentándolos, fortaleciéndolos, ayudándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Señor, por nuestra querida hermana, la pastora María Maciú, Señor, que está en Argentina. Cuida de ella, Señor, por favor. En el nombre poderoso de Jesús. Oro por mi familia, mi amada esposa, mis hijos. Oro, Señor, en esta hora también por la salud de mi hija Génesis, su esposo, Señor, y sus niños que están quebrantados de salud. Padre, gracias por mi hijo Mario, mis niños. Guían, Señor. Oh, Dios de los cielos y Kailani. Guárdalos y cuídalos, Padre, por favor. Señor, también oro por la familia de la señora Hayá. Señor, mira, Señor, la situación en la que se encuentran, Señor, de desesperación, de desaliento. Que tu Espíritu Santo sea con ellos, ayudándolos, Señor, dándole paz en sus corazones, Señor, y aceptando tu voluntad que siempre será perfecta, Dios mío. Señor, ahora nos vamos a ir de este lugar. Acompáñanos, llévanos con tu paz y tu bendición, pidiéndote, Dios, que tú bendigas la ofrenda y los diezmos que serán recolectados en esta hora. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén.